¿Cuántos traen su Biblia? Levántela, vamos a honrar la palabra. Levante su Biblia. Yo le quiero recomendar que adquiera una Biblia. Sé que muchos de ustedes tienen y esa facilidad de Biblias digitales son una bendición, son una herramienta, pero nunca va a poder suplir la palabra escrita. Entonces es importante que tenga una Biblia en papel, y si no ha tenido esa oportunidad, invierta. Aquí tenemos la librería en el pasillo central, ahí está un letrero que dice librería, ahí puede conseguir una, y sé que le va a bendecir para que usted la aporte donde quiera que vaya. Vamos a honrar la palabra, vamos a hacer nuestra declaración. Levante su Biblia, levante sus dos manos, póngase de pie. Vamos a hacer esta declaración basada en 4 principios: salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Todos fuerte. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Así iniciamos esta reunión de domingo. Esta es la segunda parte de una conferencia que inicié la semana pasada titulada Sin Máscaras. Si usted tuvo la oportunidad de poder escuchar la conferencia anterior, se llamó Sin Máscaras. Esta es la segunda parte, y la primera parte fue tomada del segundo libro de Reyes, hablando de uno de los mejores, si no es que el mejor rey que tuvo Israel en su gobierno, en su reinado, porque él hizo una reforma siendo muy joven, en el entendimiento de que Israel se había extraviado del camino correcto, y en el templo había metido dioses, habían caído en un pecado de apostasía, es decir, le dio la espalda a lo que un día creyeron, a la palabra, a los mandatos de Dios. En el templo habían metido imágenes de Acera, imágenes de Baal, altares, sacerdotes a esos dioses, y una práctica inmoral como perversa de religiosidad mezclada con idolatría. Y esos pecados fueron los que le llevaron a la ruina a Israel. Entonces Josías hace una reforma e instituye lo que es la adoración a Dios, sacando a los ídolos del templo, la lectura de la ley delante de todo el pueblo para que sea observada, para que sea obedecida, y también establece en su reforma lo que es la práctica de la Pascua, esa celebración que debía ser perpetua o por generaciones desde la salida de Egipto, para que no olvidaran el día de su libertad y los años que estuvieron en esclavitud. Y lo triste de esta historia es que, a pesar de las reformas que había hecho Josías, dice la Biblia que con todo eso la ira de Dios no se apartó del pueblo de Israel. Aún con todo lo que reformó el rey Josías, la ira no se apartó. Y es porque dice la Biblia que en el profeta Jeremías da luz, dice que con todo eso Judá no cambió su corazón, no se convirtió a Dios, sino que fingidamente hacían las cosas. El libro de Isaías dice claramente: este pueblo de labios para afuera me adora, pero su corazón está bien lejos de mí. Entonces hablamos de que Israel tenía una máscara de que se había convertido, pero en realidad no lo había hecho; de que leía la Biblia, pero en realidad no la obedecía; de que había quitado los dioses como era Baal y Acera, pero los altares en el corazón los mantenía; de que había practicado la Pascua, esa celebración la practicaban, pero su corazón no amaba a Dios, estaba lejos de que pudiera obedecer
y caminar en el propósito original. De eso trató la primera conferencia. Y hoy en el Nuevo Testamento, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Vaya conmigo ahí en su Biblia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Voy a leer al 5. Le dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, léalo conmigo por favor. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La característica de los hombres de los postreros tiempos. Usted tiene que saber que los tiempos que estamos viviendo ya son últimos. No es el final todavía, pero ya estamos en la recta final, estamos en los postreros días. Y el apóstol Pablo menciona diferentes pecados en estos versos que se catalogan en tres áreas o tres categorías, que tiene que ver. La primera dice que serán amadores de sí mismos. O sea, uno de los pecados o las categorías de estos pecados es que se centra en la persona, en el egoísmo, en la vanagloria, en la avaricia. Todo eso tiene que ver con el yo y con una filosofía humanista totalmente panteísta, una doctrina de el yo. Está todo centrado en la persona, en el ser humano. Y la segunda categoría es que habla acerca de lo que es la falta o el irrespeto hacia la autoridad. En este caso menciona sin afecto hacia los padres, o deshonra hacia los padres, o hacia cualquier tipo de autoridad, incluyendo la maldición o las palabras de maldición, calumniadores, maledicientes. Y la tercera categoría habla de amadores más de los placeres que de Dios, es decir, que serán o pondrán más su atención en el placer físico, emocional, que en la fortaleza y el alimento espiritual. Esas serían las categorías de los pecados que menciona el apóstol Pablo acerca de los hombres de los últimos días. Y cuando hablamos de hombres, hablamos en términos general o genéricos: hombres y mujeres, jóvenes y grandes, chicos. Entonces, sin embargo, la atención se centra en el verso 5, cuando dice que tendrán apariencia de piedad. Esta palabra la voy a cambiar, esta palabra de apariencia la voy a cambiar por máscara. Es un sinónimo. Tendrán máscara de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Escuche esto. ¿Por qué es más peligroso de las cosas que viene mencionando el apóstol Pablo el verso 5? Porque cuando una persona está practicando el pecado, cuando una persona está practicando la maldición, la deshonra, cuando una persona se centra en sí misma, esa es una persona que está definida, por decirlo de alguna manera. Está definida porque lo practica y lo reconoce. Pero cuando una persona trae una máscara de piedad, que levanta las manos, pero en realidad hay altares de idolatría en su corazón, que viene a la iglesia pero no puede soltar la mentira, que sí lee la Biblia pero no la obedece para perdonar y poder ser libre de la amargura, que
Es una persona que incluso tiene un idioma y tiene una forma de hablar que aparentaría ser cristiano, pero que en realidad no lo es. El apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo: cuida y evita este tipo de personas, porque será una característica de las personas en los postreros días. Porque tendrán máscara de piedad. Como Israel en su tiempo, dice: no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, sino que con una máscara. Por eso decía Dios a través del profeta Isaías en forma de reclamo: pero es que me adoran, pero solamente es de dientes hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. Porque tienen máscaras cuando se acercan a mí. Porque no están definidos con respecto a su amor por mí, sino que hay un altar en su corazón para alguien más o para algo más. La característica de los pecados que menciona el apóstol Pablo es que están controlados por los sentidos, absolutamente. Es decir, están controladas esas actitudes por las emociones. La apariencia será una de las características más engañosas. En los postreros días, sobre los hombres, sobre las mujeres. La apariencia es una imagen distorsionada de la imagen original de Dios en el hombre. La multitud, dice la Biblia, que seguían a Jesús, pero Jesús sabía que lo seguían por los milagros de multiplicación en la comida, por los milagros de sanidad, por los milagros de liberación. Jesús sabía que mucha gente le seguía por los beneficios que le daba, pero Jesús quería llevarlos de esa parte superficial de los beneficios para llevarlos a algo más profundo, el que pudieran ser discípulos de Él. Él no solamente quería que fueran creyentes, simpatizantes de Jesús y los milagros, sino que Jesús quería que ellos fueran discípulos comprometidos con su palabra y con la causa que Él predicaba acerca del evangelio del reino. Y dice la Biblia en Marcos 8:34, ahí acompáñeme, Marcos 8:34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nótese que a Jesús lo seguían dos tipos de personas o dos grupos. Dice el verso 34: y llamando a la gente y a sus discípulos. O sea, si hay una diferencia entre la multitud y discípulos. Y dice lo que Jesús quiso observar, que mucha de la gente que le seguía, en otra parte de la Biblia dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y volviéndose a la multitud le dijo: si alguien quiere dar un paso más allá de lo superficial, si alguien quiere dejar de simpatizar para comprometer su vida conmigo, entonces tendrá que hacer algo más. Y eso es importante, porque ¿cómo poder definir, cómo poder distinguir a una persona que tiene una máscara de piedad
pero que dentro de sí hay perversidad, que dentro de sí no es genuino, que dentro de sí hay otras cosas que no revelan realmente quién es, porque hay un disfraz de una máscara de piedad. Esto solamente se puede distinguir a través del discernimiento espiritual. Es solamente a través de fortalecer el sentido del discernimiento. Porque cuando vemos en la Biblia que Jesús hace referencia al trigo y a la cizaña en lo natural es muy parecida al trigo. Tiene una apariencia casi idéntica al trigo. Si no es porque la cizaña en lo natural resalta un poco más que el trigo, pero es apariencia, porque no es trigo, es solamente apariencia. ¿Cómo distinguir a una persona genuina que parece que es cristiano, que parece que sí es un adorador por el hecho de que levanta las manos, que parece que sí es un cristiano por el hecho de que se acerca a la iglesia, pero que en realidad solamente es una máscara de lo que realmente se es? Ahora escuche bien, el problema no es el pecado, porque siempre hay un recurso para la persona que se arrepiente del pecado. Siempre dice la palabra del Señor: hijitos amados, no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. O sea, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si estamos verdaderamente arrepentidos. O sea, el problema no es el pecado, el problema es la apariencia o las máscaras que podemos tener reflejando lo que no somos. Entonces, ¿cuál es la solución que da la Biblia para no tener máscaras o poder distinguir entre el trigo y la cizaña, para poder dejar la apariencia a un lado y revelar lo que realmente somos? Jesús dice: si alguien quiere dejar de ser multitud para convertirse en un discípulo, tendrá que hacer tres cosas. Y Jesús revela tres cosas que nos pueden sacar de las apariencias, que pueden revelar lo que somos para una restauración, para el perdón de Dios, para una sanidad o para una liberación, cualquiera que sea el caso. Pero usted y yo no podemos vivir de apariencias. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos postreros. La lección costosa de 1 año y de 3 meses que hemos vivido, golpeados por una pandemia, golpeados en la economía, golpeados en la salud, deben ser suficiente lección para tomar en serio las cosas de Dios, para tomar en serio el llamado que Dios nos ha hecho, para tomar en serio el compromiso que debemos de tener con Dios y no vivir de apariencias religiosas, porque estas no ayudan. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a cuentas. Mucha gente ya no está, ya partió. Mucha gente ya se fue. En cualquier momento Dios nos va a llamar. Pero Dios va a llamar y Dios va a revelar lo que realmente somos. Por eso debemos quitar toda máscara, para que cuando el Señor nos vea, nos reconozca y sepa que somos gente no que vivió de apariencias, sino que reconocimos nuestro pecado, y que Él nos vea y diga, y nos vea como pecadores verdaderamente arrepentidos, pero que nos pueda reconocer. Porque Jesús no toleró, ni Jehová toleró la apariencia ni el fingimiento que en el pueblo veía. Por eso su ira no se apartó. ¿Cuál es la solución? Haga así, ponga su mano en su cara así y diga: hoy me quito toda máscara. Y hágale así, en el nombre de Jesús. Otra vez: hoy quito toda máscara de apariencia en mi vida. No voy a vivir de apariencia. Levante su mano derecha, diga después de mí: no voy a vivir de apariencias.
soy genuino. Mujeres, soy genuina. Hoy me revelo delante de Dios como la persona que soy. Tengo necesidad de Dios, de su palabra. Renuncio a toda apariencia. Renuncio al egoísmo. Renuncio a la soberbia. Renuncio al orgullo. Renuncio a todo humanismo y toda filosofía en mi vida que me aparte de Dios. En el nombre de Jesús, renuncio a toda máscara en mi vida que no revele quién soy. Tengo necesidad de Dios. Solo no puedo. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu palabra. Entonces, lo primero que dice Jesús, para no vivir en esta condición de máscaras, de apariencias, lo primero es: niéguese a sí mismo. Escúcheme, Jesús dice que volviéndose a la multitud les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, entonces haga tres cosas. Número uno, niéguese a sí mismo. Y si usted observa esta frase, niéguese a sí mismo, va en absoluto en contra de la condición de los hombres en los postreros días. Dice que los hombres en los postreros días serán amadores de sí mismo. Y ahora Jesús dice: ¿quieres ser discípulo y quitar la máscara? Entonces niégate a ti mismo. ¿Verdad que se contrapone? Amarse a sí mismo egoístamente, vivir en una gloria vana, en una vida de apariencias. A el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, porque ya no todo se centra en ti, sino que ahora se centra en Él. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es vivir o asumir alguna austeridad extrema o misticismo religioso falso, sino que poner en primer lugar los intereses del reino. Poner en primer lugar al Dios al que adoramos, a Jesús en nuestra vida. Como hace un rato cantábamos, el centro de todo es Él, es Jesús. Nosotros no somos el centro del mundo. La doctrina o la filosofía humanista habla de que el ser humano es el centro del universo, es el centro del mundo, es lo más importante que hay. Y esa es una doctrina que va en contra de los principios bíblicos, porque el centro de todo se llama Jesús. Le estoy diciendo que el centro de todo y del universo se llama Jesús. Por eso Él merece una adoración genuina. Por eso Él merece nuestra alabanza. Por eso Él merece nuestra adoración. Por eso Él merece toda la gloria y toda la honra y el poder, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces, negarse a sí mismo. Fíjese lo que dice en Lucas 14, 26, dispuestos. Dice en el verso 26: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, o sea, no vivir de apariencias, no de máscaras, no simpatizar, tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa, a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Qué tremendo, ¿verdad? Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Niéguese a sí mismo, dice. O sea, la Escritura nos habla que nuestro amor por Dios sea tan intenso, sea tan profundo, que parezca que no nos importa la familia,
que parece que no te importa el esposo, la esposa, que parece que no te importan los hijos. No, es que sí te importan, pero el amor que sea tan fuerte y tan definido que parece que no te importara la familia. Eso significa negarse a uno mismo para ser el centro de nuestra vida, Dios. Amén. Para hacer el amor de nuestra vida a Dios. En semanas pasadas enseñaba acerca de los diferentes tipos de amor: el amor entre amigos, el amor de familia, el amor de pareja, como el amor de Dios. Y los tres primeros tipos de amor que acabo de mencionar están caracterizados por las emociones más que por las convicciones. Los primeros tres tipos de amor están caracterizados por los sentidos. Tienden a ser egoístas, tienden a ser soberbios, tienden a ser convenencieros, tienden a ser controladores, obsesivos. Y el problema es que cuando venimos a Dios, queremos amar como hemos amado al amigo, a la pareja o a la familia. Y no funciona así, porque para poder amar a los demás tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Así es el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y después al prójimo. Una vez amado a Dios y entendido el amor de Dios, luego cuando lo hacemos al revés, entonces venimos con Dios y le decimos: Señor, te doy esto para que tú me bendigas. Porque como lo hicimos con la persona, bueno, te doy un regalo, pero tú también dame un regalo en el intercambio, ¿verdad? En el día del amor y la amistad, pues intercambio de regalos. Y luego queremos venir con Dios y decirle: Señor, bueno, yo te doy esto, pero tú me das esto. Y no funciona así, porque somos deudores delante de Dios. Él nos amó sin nosotros haberle amado. El Padre entregó su Hijo Jesús por amor a nosotros, estando nosotros extraviados en pecado, nosotros estando extraviados en nuestra vida, hecha en nuestra propia voluntad, extraviados de Dios. Queremos venir con Dios y tratarlo de amar como los otros tipos de amores, pero la realidad es que a Dios se le ama de una manera distinta, porque el amor de Dios no es jactancioso, no se centra, escúcheme, no es egoísta, no hace nada indebido. El amor de Dios es sufrido, porque envió a su Hijo Jesucristo para sufrir por nosotros y por amor en la cruz. Él nos amó primero, somos deudores. Entonces, para poder amar a mi prójimo, primero tengo que amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Entonces podré amar a alguien más. Por eso Jesús utilizó este hebraísmo que en el original dice: aquel que venga en pos de mí y no aborrezca a su propia familia. Es un hebraísmo porque no significa odiar, significa el que viene a mí y me ama tanto, con todas sus fuerzas, con toda su mente y todo su corazón, que parezca que no le importa nada de esta vida ni su familia más que Dios. Entonces califica para ser un discípulo mío. Qué tremendo, ¿verdad? Si no, entonces se vivirá de apariencias, como que creo, circunstanciales, pero a veces no creo. Cuando me va bien, Él es Dios para mí, es mi Dios y es mi amor. Pero cuando las cosas no están bien, hay un reclamo, hay duda, hay resentimiento, hay preguntas. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente genuina.
Porque así como Él nos amó con todo, Él quiere también un pueblo bien dispuesto, que le ame con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No en ocasiones, te amo pero no puedo dejar esto. Señor, te amo pero tengo un pequeño ídolo en mi corazón. Bueno, voy a la iglesia pero también no quiero dejar de practicar esta otra cosa. Dios está cansado de gente que aparenta ser, está cansado de gente que tiene máscaras. Él quiere gente genuina, que pueda seguirle con todo su corazón. Por eso Jesús dijo: si alguien quiere dejar las apariencias, haga esto. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y tomar su cruz significa tomar una decisión determinada y absoluta de seguir por completo el camino de Jesús. Eso significa la cruz. La falta de determinación en el compromiso por lo que creemos hace que claudiquemos constantemente entre dos pensamientos: creo pero dudo, voy pero condicionalmente, adoro pero en mi corazón hay un pequeño altar que no es para Dios. Primer libro de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondía nada, porque tenía un pensamiento dividido. No sabía si servir a Baal o servir a Jehová. Y eso fue lo que Dios juzgó en Israel. Eso es lo que Dios puede estar señalando en nosotros en este tiempo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Creo que este es tiempo de compromiso. Yo creo que este tiempo es un tiempo de comprometernos con Dios en serio. Yo creo que estamos viviendo tiempos postreros y tiempos difíciles, de los cuales necesitamos nosotros tomar con determinación la decisión de seguir al Señor cada día de nuestra vida y tomar su palabra por la máxima autoridad que nos rija. No las emociones, no lo que sentimos, no lo que está centrado en nosotros, sino lo que está centrado en Él, lo que a Él le agrada. No es tiempo de vivir ya por emociones, porque esas son engañosas. Es tiempo de vivir por convicciones, porque esas nos van a hacer sostener en los tiempos buenos como en los tiempos difíciles. Así es que levante su voz y levante sus manos y diga: en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo fuerte, iglesia. Esto es para todos, pero no para cualquiera. Es para los que quieren tomar una voz de compromiso y un paso de fe. Diga: en el nombre de Jesús, hoy me comprometo a dar un paso de fe, de una responsabilidad de tomar mi cruz. No es una carga pesada. La cruz es una decisión de caminar con el Maestro. Yo sé que podré. Espíritu Santo, ayúdame. Te necesito. No puedo solo, pero con tu ayuda podré salir adelante. Quiero pasar de lo superficial al compromiso profundo con mi Dios. Hoy tomo mi cruz. Hoy tomo mi responsabilidad. Una carga llevadera, un yugo suave. Voy a caminar no en mi propia voluntad, sino en la voluntad de Jesús y su palabra. Hoy me comprometo a dejar las apariencias. Hoy me quito la máscara de la mentira. Me quito la máscara de la falsedad. Me quito la máscara de la religiosidad. Me quito la máscara de las apariencias. No voy a fingir que estoy bien.
te necesito. Señor, te necesito. Tengo miedo. Te necesito. Ayúdame. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano. Hoy me vuelvo a tu imagen, al diseño original. Amén y amén. Dale gloria. Más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso Jesús hablaba y decía: el que viene en pos de mí, ámeme por encima del amor de su familia. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor, el no corrompido, es el amor de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios genuinamente, es más fácil amar al prójimo. Es más fácil amar al esposo, a la esposa, a los hijos, porque los amamos incondicionalmente, porque así nos amó Dios. Jesús dice: no pueden amar a dos señores, no pueden servirle a dos señores, porque terminarán odiando a uno. No podéis servir al Dios de las riquezas, es lo que hace referencia a este verso. Pero dice: porque aborrecerán uno y amarán al otro, o estimarán al uno y menospreciarán al otro. Entonces, ¿por qué Dios demanda un amor absoluto hacia Él y genuino? Porque la mejor manera de vivir, como de amar en este mundo, es amando a Dios. El mundo en el que estamos viviendo, como la característica de los hombres que se corrompen, que se pervierten, es porque la moral está pervertida. Es que los principios están distorsionados. Todas las leyes que aprueban, las que están en la mesa, por gente reprobada en su mente, sin una moral correcta, mucho menos bíblica, tan deliberadamente proponen algo que va en contra de la naturaleza del ser humano. Es porque están reprobados de la mente. Y hay una tendencia más del ser humano hacia pecar que hacia hacer las cosas correctas. Es constante y es progresiva la tendencia al pecado y a la depravación. Por eso Dios demanda un compromiso. Por eso es que Jesús demanda amarlo a Él y no divagar entre dos pensamientos. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo clave para determinar nuestro compromiso con Dios, para ser discípulos de Jesucristo, no simpatizantes. No a veces nosotros, cuando las cosas están difíciles, ahora sí me acerco a Dios, está bien, pero quédate, no te vayas, porque Dios quiere que crezcas. Solamente los discípulos crecen. Los simpatizantes esperan milagros constantes, resultado de las decisiones equivocadas constantes. Por eso se requieren milagros. Pero los discípulos van caminando, van creciendo y van conquistando constantemente. Van de gloria en gloria, van de victoria y victoria. Van tomando posesión de la tierra, van tomando posesión de la autoridad que Jesús recuperó para nosotros. Los discípulos van avanzando porque han determinado en su pensamiento, en su corazón y en sus fuerzas amar a Dios. Y la tercera parte o requisito que Jesús dice, si alguien quiere dejar las apariencias, es sígame.
Esto implica hacer su voluntad y obedecer su palabra. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. El apóstol Pablo estaba tan comprometido por la causa de Cristo que dijo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una cosa hago. Hermanos, en este tiempo tenemos que estar definidos por Dios. El apóstol Pablo dice: olvidando lo que queda atrás. Sí, el año pasado fue difícil. Sí, el año pasado partió gente que amamos. Sí, el año pasado fue terrible y se perdieron negocios y proyectos y finanzas. Se debilitó la salud, se debilitó las cosas. Sí, sí es cierto, pero no podemos quedarnos en el pasado. Hay una meta que llegar, hay una carrera que correr, hay una batalla que ganar. Dice el apóstol Pablo: una cosa hago, me enfoco en lo que está delante. Todos nosotros deberíamos hacer lo mismo. Una cosa a hacer en este año 2021. Una sola cosa, seguir al Señor, amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sin máscaras, sin apariencias, no fingidamente. Una sola cosa, y veremos la gloria de Dios como nunca la hemos visto. Veremos la manifestación del poder de Dios como nunca lo hemos visto. Una sola cosa es lo que tenemos que hacer en este año, y es amar a Dios. Levante sus manos y diga: una sola cosa. Dígalo fuerte: una sola cosa voy a hacer en este año. Voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Olvido lo que está atrás. El año 2020 fue difícil, pero este año no lo determina una enfermedad, un virus, una bacteria. Este año lo determina Dios y su palabra. Una cosa hago: tomo mi cruz, me niego a mí mismo y sigo el camino, las pisadas, la enseñanza y la palabra de mi maestro. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. De mi ser hasta el cielo, Cristo se Voy a terminar. Ahorita adoramos, voy a terminar. Fíjese lo que dijo Jesús al final de esta escritura. Marcos 10:29, respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Escuche bien esto: hay recompensas por amar a Dios con todo el corazón. No todo es cruz, no todo es negarse. Dice: de cierto os digo que en esta vida, por amarme a mí más
que a su madre, a su padre, a sus hermanos, que haya dejado cosas, proyectos, por hacer tiempo para mí, que haya hecho de mí su prioridad, está hablando Jesús, que no reciba 100 veces más en esta vida. No está diciendo en la vida eterna, porque más adelante dice y adelante la vida eterna, pero está diciendo que en esta vida Dios nos va a recompensar por amarle con todo el corazón. Dios va a recompensar por haber hecho de Él nuestra prioridad. Y cuando dice la Biblia que no reciba hermanos, hermanas, madres, hijos, se refiere a que no solamente tendrás la salvación de tu casa por la fe y el amor que le tengas al Señor, no solamente garantiza la salvación de tu casa, sino que tendrás una familia espiritual extendida que contigo estarán animándote, estarán levantando los brazos, estarán uniéndose para adorar al único que es digno de suprema alabanza. Y dice, tendrás también en esta tierra, tendrás casas, tendrás tierras y tendrás hijos. Diga conmigo, tendré casas, tendré tierras y tendré hijos. Esto es profético. Levante sus manos y diga, tendré casas, tendré tierras y tendré hijos. Yo que usted lo diría con más determinación, porque está profetizando el futuro de este año y de los próximos años por el compromiso que estamos adquiriendo. Dígame, diga conmigo, tendré casas, tendré tierra y tendré hijos. Dígalo fuerte, tendré casas, tendré tierras y tendré hijos. Diga conmigo, por el compromiso de seguir a Cristo, de hacer de Él mi prioridad, de amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Tendré casa, tendré tierra y tendré hijos. Dígalo fuerte, tendré casa, tendré tierras y tendré hijos. Jesucristo, tú eres el centro de todo para mí. Amén y amén. Alguien dele gloria a Dios. Sin mi vida eres tú, en mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, en mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Cristo es el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le
le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando a esta iglesia, a las iglesias de la red, a las iglesias que están viendo esta transmisión. Dice: el que venciere. Porque esta es una carrera con una meta. La vida cristiana es comparada con una pelea, comparada con las luchas grecorromanas. Es comparada con una carrera porque hay una nube de testigos viendo a esta generación cómo se levanta, cómo pelea, cómo resiste. Al que venciere, no dice al que simpatizó, no dice al que intentó, no dice al que quiso y sentía, no, dice al que venciere, al que se puso la armadura, al que se esforzó, al que se entrenó para la carrera, al que se ejercitó para pelear, al que se ejercitó para la guerra y la batalla. Así como yo he vencido, Dios no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Él siguió, Él obedeció, Él tomó su cruz y Él perseveró hasta el final. Dice: así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Es tiempo de definirnos, iglesia. Es tiempo de comprometernos. Es tiempo de crecer. Es tiempo de poseer. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de multiplicarnos. Y es tiempo de fructificar. Levante sus manos. En el nombre de Jesús. Oye, declaro en el nombre de Jesús que eres habilitado, que eres habilitada para crecer en el discipulado, para crecer en tu vida espiritual, para fructificar. Todo lo que se te detuvo, todo lo que se te frenó en este tiempo de pandemia, todo lo que ha estado detenido por el compromiso, por la palabra de compromiso que has hablado en esta reunión, declaro que se te habilita, se te desata todas las fuerzas, todas las finanzas, toda la autoridad, todos los proyectos que se detuvieron en el camino por esta pandemia, ahora se habilitan y vienen sobre tu vida. Se acelera tu vida para que recibas aquello que has creído, que has esperado y que se ha detenido. Si crees esta palabra, di: yo lo recibo. Recibo mi sanidad, recibo la fortaleza, recibo las finanzas y recibo la revelación del Padre para hacer todo lo que el Señor me ha dicho que voy a hacer. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Quiero preguntar cuántas personas nos acompañan por primera vez. Si puedes alzar tu mano. ¿Cuántas personas nos acompañan por primera vez o por segunda vez? Si pueden alzar su mano. Hola, bienvenidos. Esta es su casa, gente nueva. Esta es su casa. Bienvenidos. Y quiero que hagas conmigo una oración, que repitas después de mí. Esta oración es corta, pero es poderosa, porque le das el lugar a Dios, le das el lugar a Jesucristo de entrar a tu vida, de ser dueño de tu vida. Amén. Entonces repite después de mí. Padre, hoy reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, pero resucitó al tercer día. Y hoy, Jesucristo, te acepto como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Te doy la entrada a mi vida, a mi casa, a mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
leeré